Estamos en Cuídate. ¿Cuándo tú te hiciste un chequeo de la presión? ¿Cuándo te hiciste un análisis en sangre para ver los glóbulos rojos, si tienes anemia? O si tienes tal vez, Dios te libre, algún tipo de enfermedad. ¿M? ¿O un virus? ¿Qué has hecho? ¿Verdad que eso solemos hacerlo, literalmente? Pero revisarnos por dentro. Y hemos hablado de salud mental y hoy vamos a continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque es importante que tú te hagas una revisión interna. ¿M? Una revisión interna de qué está pasando con tus emociones. ¿Estás pensando tanto en algo? ¿M? ¿Estás repensando? ¿Tú mismo te estás descalificando internamente? Dime. Es importante que puedas ver qué está pasando en esa comunicación interna contigo misma o contigo mismo, caballero. ¿M? ¿Por qué? Al final de la jornada te voy a decir esto. Recuérdate que Cuídate es un programa especializado donde tratamos temas que el único propósito es que tú puedas entender, ¿m? Que cuidarte es un acto de amor propio. ¿Sí? Cuando tú te cuidas y cuando aprendes a cuidarte, pero hay que desaprender muchas cosas. ¿Cómo qué? Hablábamos ayer, por ejemplo, de que la recuperación o la salud no inicia en el hospital, más bien inicia en la lista del supermercado que vamos, las cosas que compramos y las cosas que consumimos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y por eso nace Cuídate. Y queremos que tú hagas una introspección para que tú puedas pensar cómo te estás manejando internamente, esa comunicación interna. ¿M? Cuidarte no es solamente físicamente, es muy bueno ir al gimnasio. De hecho, yo vengo del gimnasio todos los días porque quiero. Recuérdate que para mí este programa me cayó como anillo al dedo, porque yo estoy en eso este año 2026. Y tú estás en eso, tienes que aprender a cuidarte. Nadie lo va a hacer por ti. Es algo que tú a partir de hoy tienes que hacerlo. Comienza con pensar correctamente. Hemos hablado de un reto de esta semana, de hablar más despacio, de no gritar. ¿M? Hay muchas cosas que puedes hacer. Primero, para ayudarte, para desaprender cosas que tienes que desaprender, como a mí me encanta comer comida chatarra, pero hoy tú sabes que me va a tocar mi comidita chatarra. Y yo estoy feliz por eso. Pero ya yo fui al gimnasio. ¿M? Hay que desaprender patrones y aprender nuevas cosas. ¿M? Nosotros vamos a hablar un poquito y ahora yo voy con mi tacita de chocolate, pero en esta ocasión, ¿sabes qué? Yo traje la leche, aquí está la leche, la voy a servir. Leche, para los que llevan anotación, descremada, sí, cero grasa. Mira que parece agua. A mí no me gusta tanto esa, pero es la que compran en mi casa. A mí me gusta, qué cosa, porque a uno le gustan las cosas que son para engordar. Y chocolate, este chocolate, te debo confesar, ¿sabes qué? Que es un chocolate que tiene mucho azúcar, pero se suponía que era una sola cucharadita que yo debía de echarle. Pero como yo soy hartona y comelona, claro que sí, porque se nota en mi peso, ¿verdad que sí? Eso se nota, eso no hay que decirlo mucho. ¿eh? Pues a mí me gusta con mucho chocolate. ¿Tú sabes por qué yo tomo chocolate? Para evitarme, y es cierto, no crean que esto es solamente por el programa, es para evitarme tomar migradoricina. Y ya dije una marca. Bueno, tomar medicamentos para el dolor de cabeza. Cuando yo no duermo la cantidad de horas que debo de dormir, porque yo estoy aprendiendo a conocer mi cuerpo. Tú lo estás haciendo, mi invitación es que lo puedas hacer. Cuando yo duermo, en mi reloj siempre me lo dice, cuando duermo menos de 8 horas, pues ya yo sé que voy a poder tener en el transcurso del día una crisis de migraña, porque soy migrañosa. Pero ¿qué pasa? Que he entendido que el chocolate me evita, porque tiene realmente una sustancia que después vamos a hablar de eso, pero voy a tomar chocolate ahora. Mm, sabroso. Tómate tu tacita de chocolate. Si quieres café también, pero tómate una nada más de café, no dos y tres y cuatro. Mm. ¿Sabes qué pasa con el chocolate? Que el chocolate me evita tomarme una píldora. Así es. Entonces, si el café te evita tomarte una píldora para combatir el dolor de cabeza, pues entonces consume café. ¿M?
Vamos a hablar un poquito de información. Hoy hablamos de un síndrome, del síndrome que tú y yo en algún momento lo hemos tenido. El síndrome del trabajador quemado. Así es. Así es el burnout. ¿Por qué? Porque nos pasamos 8, lastimosamente muchas personas no pasan 8 horas, sino pasan 10 horas trabajando. El agotamiento físico y mental es real. ¿Mm? Entonces, hay un tema con esto y vamos a conocer un poquito. Aunque tengas el trabajo de tus sueños, nadie está exento del agotamiento. El agotamiento laboral es real. ¿Mm? El estrés forma parte de la vida del profesional, así es. Y de los vagos también, porque los vagos se cansan. Pero el que trabaja de verdad, vamos a hablar un día del, ¿cómo se llama esto? De un sinónimo de vago, el de media, bueno, déjame buscar ese sinónimo, pero bueno, el estrés forma parte de la vida profesional, pero cuando ese estrés se vuelve crónico, intenso y se prolonga por un tiempo, puede convertirse en algo más, en algo mucho más serio, ¿verdad? Este es el síndrome que mencionamos hace un momentito del trabajador quemado. La propia Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un fenómeno asociado al entorno laboral. Y los datos preocupan. En España, más de la mitad de los médicos jóvenes presentan síntomas de agotamiento emocional, según la Conferencia Estatal del Síndrome del Sindicato de Médicos, pero no es un problema exclusivo del sector sanitario. Directivos, políticos, docentes y los maestros también, los funcionarios públicos también tienen este síndrome del trabajador quemado. Y cualquier trabajador que puede verse afectado. La diferencia entre estrés y el burnout, el síndrome del trabajador quemado. El estrés es una respuesta natural ante un desafío. El trabajador quemado, en cambio, aparece cuando esa respuesta se desborda, se mantiene en el tiempo, es decir, es constante. Tú puedes tener un estrés porque tienes que entregar un proyecto, tienes que entregar un artículo si eres periodista, tienes que entregar un diseño si eres estudiante, pero estar constantemente en esto, bueno, es un desgaste. Es un desgaste progresivo que no se nota de inmediato, pero cada día te va drenando y te va a cobrar factura. La psicóloga Dolores Liria, vicedecana del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, nos fuimos a España, advierte que el gran problema es que se gesta en silencio, es decir, este síndrome se gesta en silencio, se acumula por años, ¿verdad? Malestares, tensión, frustraciones, agotamiento, desinterés, bueno, hasta que un día el cuerpo, lamentablemente, y la mente dice basta. ¿Mm? Yo espero que tú no llegues allí, ¿no? Y no siempre tiene que ver solo con la carga del trabajo. Los expertos señalan que influye a los líderes, ¿verdad? El liderazgo, el reconocimiento y el clima laboral. Es decir, con quién trabajas, las personas que están a tu alrededor, todo esto va a influir. Lastimosamente, hay personas que nos drenan. Lo voy a decir así. Hay personas que en el trabajo nos drenan, que sacan, como diría una amiga mía, que sacan, y no se puede hablar mucho de esta palabra, el animal que hay en mí. Es decir, que te desbordan, o en buen sentido de la palabra. Por los que sí, por eso no quería hablar del monstruo. Mi amiga no decía el animal, el monstruo, porque ella decía, ay, mi amiga Cindy, que Dios te dé salud, ¿verdad? Y que guarde a tus hijos. Ya ellos fueron a vivir a Estados Unidos, pero ella siempre me decía, óyeme, es que me sacan el monstruo. Es decir, ¿a ti te saca alguien el monstruo? ¿Hay alguna persona que sabe dónde presionarte para hacer que tú cambies inmediatamente? Hay personas que saben y lastimosamente, y de eso vamos a hablar dentro de un ratito, sobre salud mental. Tú tienes que aprender a manejarte. Primero tienes que aprender a soltar el estrés. Segundo, tienes que aprender, ¿sabes a qué? A que esta vida tú no la vas a arreglar. ¿Mm? Y esto me lo he dicho yo
en miles de ocasiones, madre de 3, esposa por 27 años. Yo no voy a cambiar al ser humano, ¿no? A mis hijos yo no lo voy a cambiar, yo los eduqué, pero ellos ya son, bueno, Laura no, todavía no es adulta, eh, pero mis 2 hijos mayores ya son adultos, profesionales uno y otro ya casi terminó. Entonces, nuestros hijos nos drenan, sí, mamá, pero no te canses de dar amor. No te canses de enseñar y de reenseñar. Claro, nosotros muchas veces queremos soltar la toalla, ¿m? Porque estamos drenadas. Por eso yo te invito, y te lo he dicho ya en varias ocasiones en esta semana, respira y tómate un 30 segunditos. Siéntate, acuéstate, o mira una serie como hago yo. A mí me encanta perderme mirando series y son las coreanas. Mi esposo me dice, esos coreanitos tuyos. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Cuídate, ya sea que veas una serie, ya sea que te tomes un chocolate, ya sea que leas un libro, no importa lo que hagas para mantenerte. ¿Sabes qué? En buena salud mental. ¿Tienes que ir al gimnasio? No importa. Respirar 10 veces y que te escuchen respirando, eso no importa. Lo que importa es que tú puedas estar bien y que tú puedas responder de manera adecuada. ¿Mm? Recuérdate que estamos en Cuídate. Cuídate es un acto de amor propio. Vamos a una pausa y retornamos. Seguimos hablando de salud mental en Cuídate. Recuérdate que cuidarte es un acto de amor. En este momento voy a recibir a la licenciada Dalia Aguiló. Gracias por estar aquí, especialista sobre todo en este tema de salud mental. Hay tantos temas que hablar en República Dominicana, entre los terians, entre el trabajador quemado, entre esta depresión que existe, el estrés que vivimos. Son tantos temas que debemos abordar. ¿Qué hacemos nosotros como simples ciudadanos comunes que estamos viviendo todo este proceso? Primero, gracias por la invitación, Betty. Honrada de poder estar aquí contigo y con todos los televidentes que están del otro lado de la pantalla, ¿cierto? Bueno, realmente, como decía fuera del aire, hay mucha tela por donde cortar porque la salud mental, aunque al transcurrir del tiempo hemos visto que se ha ido reduciendo el estigma, siguen apareciendo todos los días cosas nuevas. Y eso de que aparezcan cosas nuevas, lo que nos invita a nosotros como seres humanos, que estamos expuestos a todas ellas, es precisamente prestarle más atención a lo que está pasando de manera interna, cuál es ese diálogo que estamos sosteniendo, qué sucede, cómo estamos lidiando con nuestras emociones sobre todo. Justamente la Organización Mundial de la Salud levantó una alerta porque las emociones, y ahí creo que se radica o se centra todo, nosotros tenemos que lidiar con nuestras emociones, esa tristeza prolongada, ese desánimo de no querer bañarte, comer, salir, son signos de alerta que cada individuo tiene que manejarlo. Y óyeme, esto ya, me gustó la palabra que mencionó, quitar el estigma, es decir, no es que tú estás loca, no, tú estás pasando por un proceso, todos pasamos por procesos, conflictos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros familiares. Entonces, cuando un individuo, una mujer, un hombre entiende que necesita ir a donde una psicóloga. Precisamente algunos de los signos o síntomas están bien mencionados, como decía, en esa falta de interés por hacer las cosas que antes me gustaban, por no querer pararme de la cama, pero también hay algo que nosotros hemos ido viendo a lo largo del tiempo y es una fluctuación en esa representación de la sintomatología en el estado de ánimo. Ya no todo el mundo se siente triste todo el tiempo, hay más irritabilidad sobre todo. En buen dominicano, que todo me molesta, que nada me agrada, que cualquier cosa me dispara, me detona. Vemos también una fluctuación en el cambio de apetito, o como más o como menos, o duermo más o duermo menos. Las redes sociales influyen en esta avalancha de síndromes que tenemos.
Es decir, hablaba Claro. ahorita del síndrome del trabajador quemado y es evidente, todos nos agotamos cuando estamos. Y mira que yo siempre te estoy tratando de mostrarte un problema y te estoy diciendo, mira, es real, eso pasa a todo el mundo, pero es con la intención, es de manera intencional de que tú puedas en tener énfasis, en Claro. poner atención a ello. Y ese es el propósito de Cuídate. Entonces, las redes sociales han influido para que nosotros tengamos estas avalanchas de salud mental. Claro, porque estamos expuestos a resultados, no a procesos. En las redes mostramos lo bonito de las 5 veces a la semana que voy al gimnasio con ya un cuerpo definido, pero no quizás todo el esfuerzo que representa eso. Pregúntenme a mí el esfuerzo para uno por lo menos bajar 5 libras. Son más de un mes de trabajo intenso haciendo ciclos. Pero me gusta eso. Las redes sociales nos muestran el trabajo final, ¿verdad? Pero no muestran el esfuerzo y la dedicación que has tenido que tener. Claro. Pero entonces, emocionalmente, ¿cómo se siente esa mujer que quisiera tener el cuerpo que tiene ella y no lo tengo? No, ahí radica pues la comparación, como veníamos hablando. Ese porque ella sí y yo no. Ese detrás de cámaras no se nota y no nos da la oportunidad de ir midiendo nuestro esfuerzo, nuestros progresos. ¿Por qué? Porque el otro simplemente está mostrando lo que ya hizo. Se toma la foto después de haber levantado las pesas, donde los músculos están pompeados, en palabras más coloquiales. Entonces, esa comparación interna de por qué ella lo hizo y yo no lo he logrado, nos divorcia mucho del diálogo que venía mencionando anteriormente que deberíamos tener con nosotros mismos. Ok, ese diálogo interno, es decir, quiere decir que, óyeme, yo tengo mis libras, pero yo estoy yendo al gimnasio. Exacto. Yo estoy tratando. Mi parte yo la estoy haciendo. Y quédate con esto. Mi parte la estoy haciendo. Trata de ir al gimnasio, trata de caminar, trata de comer un poquito más saludable, pero que no te... Y ahí viene la parte que, como una herramienta psicóloga podemos darle. Ok, la comparación es buena porque te puede motivar, pero cuando la comparación es dañina, es cuando yo me señalo y me agredo yo misma con mis pensamientos. Podemos tener precisamente personas a las que admiremos y nos generen esa motivación, que nos ayuden a movilizarnos hacia esas metas que queremos alcanzar, pero esa herramienta de la que estamos hablando es precisamente todos los días tomarme como punto de partida. Ver, ok, ayer yo pude hacer quizás 40 minutos caminando, vamos a ver si hoy yo llego a 50 y marcar las pautas en función de lo que ya yo he ido haciendo. No hay mejor predictor de la conducta futura que ver la conducta pasada. Lo que yo he hecho antes lo voy a poder repetir más adelante, tanto en un aspecto positivo como negativo, tratando de irnos a una dicotomía. Entonces, si yo ayer pude pararme y cumplir conmigo, ¿qué me dice a mí que hoy yo no lo pueda hacer? Entonces, esa herramienta puntual es precisamente aprender a celebrar nuestras pequeñas victorias, no estar todo el tiempo viendo en que Betty sí lo hizo y hoy yo me fallé. Mañana está ahí, Claro. inténtalo de No, y nuevo. yo no diría que mañana, hoy continúa, porque hasta que no sean las 12 de la noche y si tienes un gimnasio en casa, pues puedes hacerlo hasta después de las 12 de la noche. Claro. Es impresionante. Nosotros lo estamos haciendo de una forma muy coloquial, pero es para que tú lo puedas captar. Lo que no pudiste hacer en la mañana lo puedes hacer en la tarde. Claro. Lo que no lo pudiste hacer en la tarde lo puedes hacer en la noche. Y si no pudiste en la noche tampoco, pues tienes el día de mañana, si Dios te da la oportunidad de levantarte. Entonces hay que tener un estilo de vida más agradecido, en cierto modo. Es decir, una de las estrategias que vas a poder tener en este tiempo, y Cuídate quiere que tú lo entiendas, es que puedes esa conversación interna, tratar de tú mismo inmediatamente, quitar nosotros nos descalificamos. Sí. Y nos agredimos, lo mencioné hace un ratito, pero quiero enfatizarlo, y yo quiero que usted me diga cómo se llama eso, cuando yo me agredo con mis pensamientos, es decir, ¿por qué yo no hago esto? ¿Por qué yo no puedo hacer lo otro? ¿Por qué yo no? Y nos quedamos en ese círculo vicioso dañino, en esa comunicación interna, en vez de decirnos, oye, Betty, no te preocupes, hoy no lo pudiste hacer, hoy no, bueno, yo dije que no voy a comer saludable hoy porque voy para una plaza con mi niña, entonces voy a comer lo que aparezca, pero lo que quiero decirle es que, por Dios, vamos a tratarnos mejor, vamos a querernos un poquito más nosotros mismos. Eso se llama autosabotaje. Por lo regular lo catalogamos de esa manera. Cuando por más que yo intente, por más que yo haga, siempre busco la manera de
quedar mal conmigo misma, Ya. de poner esa retranca, vuelvo y utilizo palabras coloquiales, Ujú. de ponernos siempre esa piedra de tropiezo en el camino, cuando hay muchísimas otras cosas que deberíamos estar dándole luz y prestándole atención. Saber, por ejemplo, el hoy yo no voy a poder cumplir en este momento de la tarde con lo que yo quisiera comer, porque hay factores, hay situaciones que me lo van a impedir. Pero eso no quiere decir que todo el trabajo que yo he hecho está descalificado, por el contrario, hice conciencia y posteriormente no voy a sentir culpa porque hice conciencia, vuelvo y reitero. Claro. Descansar en este proceso. Importantísimo, importantísimo. El descanso forma parte crucial de una recuperación. El ser humano es cuerpo, alma, mente. ¿Y cómo vamos a trabajar esa trilogía? Prestando la atención a las tres, realmente. Entonces, nuestro cuerpo necesita descansar. Y hoy día vemos que por la sobreestimulación a la que nos exponemos A las precisamente pantallas. a las pantallas, el descanso se ha vuelto más deficiente. Dormimos menos o quizás dormimos muchas horas, pero no hay calidad de sueño. ¿Dónde está esa raya divisoria Ujú, de un estrés normal, ujú, por ejemplo, porque tengo que entregar un trabajo como claro. estudiante, y ya un estrés patológico que puede convertirse en depresión o en otros? Hay Ah, muchísimos trastornos ujú. que gracias a Dios va a haber un nuevo DSM, un manual diagnóstico que nos ayude a catalogar las cosas de manera distinta, pero hay muchas condiciones donde el estrés forma parte de los síntomas. No obstante, ¿dónde se traza esa línea divisoria, como bien menciona? Cuando entendemos que el estrés es activación y que puede haber un estrés que me motive y me lleve a moverme y otro que por el contrario me mantenga fijo, estático y me agobie. Entonces, el patológico, como lo estamos llamando, vendría siendo ese estrés que no me permite movilizarme o que por el contrario a nivel biológico mantiene mi cortisol, que es la hormona del estrés, allá arriba, donde mi sistema nervioso no se calma, donde siempre estoy en alerta, donde suena lo más mínimo y ya yo estoy brincando del susto. El miedo. Ujú, El miedo nos paraliza, el miedo ujú, no coarta, ujú. pero ¿cómo yo puedo definir si ya el miedo que tengo a cruzar la calle es patológico? ¿Mm? Hay fobias, eso es una realidad, y las fobias suelen paralizarnos más de lo que el miedo por lo regular lo hace, porque el miedo normal, para aterrizarlo un poquito más, no siempre nos paraliza, a veces también nos moviliza, porque vamos a poner un ejemplo, digamos que yo escucho a un motorista que viene detrás de mí, ya yo puedo sentir la sensación de miedo y mi sistema empieza a entrar en esa lucha o huida, y en este caso yo voy a huir, Claro. entonces comienzo a caminar más rápido porque mi cuerpo está reaccionando a esa sensación de miedo. O por el contrario, pues me quedo parado. Cuando empezamos a verlo de forma patológica es, digamos, por ejemplo, la agorafobia, que es el miedo a salir a la calle. Ujú. Esa persona, ante la posibilidad de abandonar esa zona segura que viene siendo su hogar, sale y eso es como que a mí me dijeron, mira, esta es tu sentencia de muerte, ya, hasta aquí llegaste. Entonces, tenemos que ver la implicación y la respuesta fisiológica también al miedo y a las situaciones que lo puedan detonar para poder catalogarlo dentro de patológico o no patológico. Y tener un diagnóstico. Por Claro, eso es importante decir que tú vayas a un psicólogo no quiere decir que estás loco o que estás ¿no? loca. Simplemente es un acompañamiento. La licenciada te va a acompañar. Es decir, todo lo que ella ha estudiado es justamente para decirte qué está pasando internamente contigo. Y por eso es importante que no descalifiques el poder visitar a una psicóloga, pero hábitos que nosotros podemos hacer para mejorar esa sensación de estrés que tenemos siempre. ¿Qué hacemos? Primero poner límites. Cuando hablo de poner límites, quiero referirme incluso al tiempo donde estábamos en pandemia, En pandemia. en cuarentena, donde comíamos, dormíamos, todo en un mismo sitio. Y eso hacía que nuestro sistema no encontrara un cese a las cosas. Seguíamos en piloto automático, continuábamos con todo absolutamente, y eso es necesario que hoy en día le prestemos atención. Tenemos que marcar límites internos. Ok, de 9 a 10 de la noche yo voy a leer un libro, por ejemplo, o voy a utilizar el celular. Posterior a ese tiempo, pues entonces ya yo hago otra actividad. Perdón, un Ujú. paréntesis. Es decir, voy a utilizar el celular, pero yo ando con el celular todo el día. Sí, Yo veo el claro. celular todo el día. Yo estoy en las redes todo el día. Eso ya un poquito como, yo no voy a decir lo que sería si me paso todo el día en el celular. Lo que pasa es que el teléfono ha pasado a ser una extensión nuestra. Entonces, permanecer comunicados todo el tiempo, chequeando que si me dieron like o no me dieron like, si hay alguien que me escribió o no, también va Ah, generando dopamina. O sea, genera tensión y en genera algunos estrés. casos. En algunos casos sí. ¿Qué pasa?
La lectura que nosotros tenemos del estrés no siempre es, ay, estoy estresado. A veces nosotros vivimos en ese estrés porque ya nos hemos acostumbrado y pasa desapercibido. Entonces no hay una tensión real, puede haber una tensión muscular, pero no necesariamente emocional. Entonces, las personas que lo suelen tener encima no necesariamente están experimentando una tensión, están en búsqueda constante de la dopamina que genera, por ejemplo, el pasar el Que te teléfono, dieron like, que me dieron like, que me escribieron. pero Entonces, entonces eso lo no que es hace, sano. no necesariamente lo podemos ver como descalificativo. ¿Por qué? Porque es una realidad. ¿Dónde empieza a dejar de ser sano? Ujú. Cuando crea una dependencia, cuando mis emociones generan, o más bien, esa respuesta que yo recibo del móvil o de las pantallas, genera en mí su ausencia, sensación de ansiedad, sensación de que me falta algo, de que se me está Es desestabilizando. decir, que si se te apaga el celular, entonces ya tú estás amargada o Puede ser. amargado. Entonces ahí sí hay un problemita. Ahí sí hay un problema. Ok, entonces visitar una psicóloga debería de ser algo natural. La salud mental, tengo una colega que dice lo siguiente, sin salud mental no hay salud. Eso es cierto. ¿Qué pasa? Muchos de nuestros problemas orgánicos, dígase, lo que sentimos en nuestro cuerpo, están ligados estrechamente a un desbalance en nuestro sistema interno, en esa salud mental, porque somatizamos, porque empezamos a expresar de manera física lo que en palabras no podemos decir. Entonces, ir a un médico e ir a terapia o visitar un psicólogo deberían estar en la misma página, en el mismo nivel, porque vuelvo y digo, no podemos hacer un acompañamiento real en búsqueda de esa salud integral si estamos dejando de lado lo que rige al ser humano en ciertos aspectos. Nosotros no tenemos un cerebro solo para que dé comandos. Nuestro cerebro analiza, recibe muchísimos estímulos y tiene que categorizarlos casi de forma automática, pero porque sucede muy rápido. Y entonces, si no está funcionando bien nuestra lectura del ambiente, mi interpretación de lo que está pasando, mi cuerpo tampoco va a reaccionar de la Me misma gustó manera. eso. Quiere decir, escucha esto, mujer. Quiere decir que si yo internamente tengo algo, algún síndrome del trabajador cansado o de lo que fuese, o esa fobia, me encantó la agorafobia, que no Ujú. puedes salir a la calle porque algo va a pasar. ¿M? Si tú estás manejando todo eso internamente, es en tu conversación interna, entonces vas a somatizarlo en algún momento en tu cuerpo, es decir, va a comenzar posiblemente la presión arterial a Sube la subir, presión arterial, nos duele el vas a subir de estómago, peso, tenemos vas a comer taquicardia. más. Claro, hay muchísimas formas de que nuestro cuerpo nos muestre lo que está pasando. Yo utilizo mucho digamos que un símil, y es la olla de presión. El Mm, ser humano es una olla de presión. O sea, cuando esa válvula, que es la que nos ayuda a es que está nosotros girando. a gestionar las emociones, no funciona, la olla explota y nosotros también. Podemos explotar con todo el que está a nuestro alrededor o implosionar, que vendría siendo esa somatización. Claro que nos enfermamos y es lo Claro. que no queremos. Queremos Ujú. cuidarnos, queremos aprender a cuidarnos porque es un acto de amor propio. Recomendaciones para nosotros manejar ese estrés y para entender que lastimosamente, si yo no manejo esas emociones internas, voy a explotar como una olla de presión, tomando lo que usted acaba de decir. Claro, claro. En primer lugar, vuelvo y digo, marcar límites sanos conmigo mismo y con quienes están a mi alrededor, porque muchas veces, como decía al inicio del programa, hay Eh, personas que nos drenan. sí, hay personas que saben dónde Sí, ¿dónde está esa herida? presionar, el ¿Dónde está push, la llaga? dónde Exacto, presionar para hacer que exactamente. explotes o saques el monstruo. Ay, no podemos hablar de eso. Los terias me tienen a mí fascinada porque me he reído mucho. Pero ¿qué podemos hacer, doctora? Como dije, los límites, tanto internos como externos, pero también tener prácticas que nos ayuden a nosotros a encontrarnos nuestro balance. Yo lo que suelo hacer y recomendarle a los pacientes es, si te gusta caminar, camina, si te gusta ir al gimnasio, ve al gimnasio, si te gusta leer, lee, pero una actividad que te centre, que te obligue a estar presente en el aquí y el ahora, no en lo que va a pasar mañana, lo que pasó ayer, lo que dijo fulana, lo que dijo Perencejo, no, es ese momento que tú tienes de reconectar contigo. ¿Qué suelo también decirles a mis pacientes y cosas que suelo hacer yo? Salgan a cenar solos, coman solos, tengan espacios donde la validación externa no sea lo que rija el centro de su Y si vida. tomamos consoladores, por ejemplo, yo tengo que hablar de un consolador que ha sido para mí. El Ujú, Espíritu Santo es el único consolador verdadero. Pero lastimosamente nosotros en nuestra naturaleza caída, ujú. pues tomamos, por ejemplo, el helado. Sí. Yo doy mis citas reales, ¿eh? ¿Ustedes creen que estas libras son gratis? No. Yo tengo mis citas reales conmigo misma y me voy y me siento en una heladería o voy en el drive y me Ujú.
como mi helado, porque me encanta el helado, pero es como una forma de yo tener paz en medio de mi oasis, porque no voy a decir tormenta. Todos vivimos tormenta, pero en ocasiones Claro. estamos en medio del oasis, pero necesitamos también refrescarnos. Y para mí el helado es tener ese tiempo conmigo. ¿Cuál es la diferencia y dónde podemos decir que hay peligro? Cuando todo lo queremos tapar con los consoladores, Con las comidas, por con las ejemplo, comidas, por ejemplo, con cualquier con las conducta, compras. conductas de riesgos, el tomar, el fumar, el tener, vuelvo y digo, esas prácticas que suelen ser dañinas a largo plazo. Entonces, no está mal el un día a la semana, un día al mes, idealmente, hacer uso de ese, mira, hoy se me antoja un helado porque lo necesito, porque creo que me va a caer bien, me va a hacer sentir bien, es como un bálsamo para el alma. Pero cuando todo lo queremos resolver de esa forma, no estamos haciendo el trabajo interno. Estamos postergando, estamos evitando. Y llega un momento en el que uno corre tanto que se cansa y los problemas van ahí atrás de uno. Así es, Los problemas llegan solos. eso es Uno lo que verdad. tiene que buscar siempre de manera, digamos que consciente, es tener esos momentitos de felicidad. Esos momentitos de felicidad que yo pienso que son de maneras intencionales, nosotros Sí. tenemos que propiciarlos. Por eso yo celebro todo. ¿M? Yo celebro todo. Pequeñas victorias. Yo lo celebro todo. ¿Dónde le contactamos? Recuerda que hablamos con la psicóloga, me encanta, licenciada Dalia Aguiló. Gracias A por ustedes. consejos tan prácticos, pero sobre todo por hacernos entender que podemos cambiar, que hay un espacio para el progreso y para detenernos en desaprender lo que hemos hecho, ¿verdad? Anteriormente, Claro. aprenderlo, aprender cosas nuevas que nos puedan dar una mejor calidad de vida. Teléfonos donde le contactamos, redes sociales. Claro, primero, de nuevo, gracias por la invitación, honrada de poder acompañarles. Me pueden encontrar en Instagram como @psi.daliaaguiló. Los teléfonos son 809-345-0221. Y bueno, pues en consultorio estamos en East Center, ahí en la Gustavo Mejía Ricard, cerca de la Tiradentes, a su orden en el piso 20. Gracias, licenciada Dalia Aguiló. Pero yo la quiero invitar porque nosotros estamos en Claro. Cuídate. Esta va a ser su casa, ¿verdad? Gracias. Esta es su casa y nosotros vamos a una pequeña pausa. Retornamos, estamos gracias a Edu Más Televisión. Recuérdate que cuidarte es un acto de amor y nadie lo va a hacer por ti. ¿Mm? Tú eres cabeza de familia, tienes que cuidarte. Eres hijo, cuida a tu mamá, pero a tus padres, pero también cuídate tú. ¿Mm? Cuidarte es un acto de amor propio. Soy como un papagayo, te lo voy a repetir, 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 hasta que lo hagas, hasta que comiences a cuidarte. El amor propio es importante. Vamos a la pausa y retornamos. Gracias. Seguimos en Cuídate, hablamos de tecnología, ¿verdad? ¿Qué cuida? Recuérdate que esto es Cuídate, cuidarte es importante. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esa higiene digital. Hablábamos hace un ratito con nuestra psicóloga invitada de que nos mantenemos. Ella ponía justamente una línea que el que te puedas mantener en el celular, viendo si te dieron like, si te mandaron un mensaje o si te llegó la cuenta bancaria, ¿verdad? Un depósito que alguien te envió. Eso no va a crear tal vez, bueno, crea satisfacción, yo creo, si dicen que ya pagaron, ¿verdad? Pero bueno, todo eso es normal. Pero ¿cuándo es que se crea un conflicto internamente? Cuando te vas a comenzar esa conversación interna que te vas a agredir, cuando comienzas a compararte, cuando comienzas a desestimar lo que eres. Entonces, esa higiene digital tiene que hacerla. La hago yo y la haces tú. No solamente es borrar mensajes basura, sino también es una higiene digital en 4 pasos que vamos a conocer en este momento. Higiene digital para proteger tu salud mental.
Vivimos conectados, como decía nuestra psicóloga invitada hace un ratito, es evidente, todos tenemos que tener el celular en la mano, no solamente una hora de uso, sino que nos pasamos lastimosamente 8 o 12 horas usándolo para saber lo que mencionaba hace un ratito. Pero emocionalmente te sientes saturado, tú puedes hacer esta higiene digital en 4 pasos. Protege tu salud mental en un mundo, ay Dios mío, hiperconectado. Entonces, despierta, ¿m? Con intención. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? Recuérdate que te decía hace un ratito que lo que no hiciste hoy en la mañana, pues lo puedes posponer para hacerlo hoy en la tarde. Si no lo haces en la tarde, pues lo haces en la noche. Si no, recuerda, mañana tienes un nuevo día por la misericordia de Dios. Entonces, no revises el celular al despertar inmediatamente. Nosotros lo hacemos, pero vamos a tratar de posponer, higienizarnos, ¿verdad? Ir a hablar con tu esposo, hacer el desayuno, no inmediatamente tomar el celular. Te digo la verdad, yo no tengo ese hábito. Yo inmediatamente cuando despierto, tengo que hacer el desayuno, y más ahora que no tengo doñita, necesito una doñita. Pero bueno, el tema es que no tomes el celular inmediatamente. Los tuyos están ahí, tal vez están durmiendo todavía, o tal vez tienes tú que despertarlo, como hago yo con Laura Victoria. Entonces trata, y sobre todo, es una recomendación muy personal, comienza a orar, comienza tu día con una alabanza, con una oración, no con el celular. Otro que tienes que hacer al recibir, dice aquí, respira. Yo no sé por qué, y todos los textos de esta semana y la semana anterior, respira. ¿Y sabes qué? Estábamos en Bogotá, mi esposo y mi niña Laura, hace una semana justamente, y me encantaba ver en lugares abiertos donde decía, tú puedes respirar con tranquilidad en este espacio. Aquí en República Dominicana no lo he visto, pero bueno, me encantó. Yo pienso que es algo que debemos de replicar. Tienes la posibilidad de respirar tranquilamente, porque es un entorno que está limpio, no hay smog, no hay nada que te lo impida, y sobre todo es un espacio donde puedes sacar para ti. Respira. Vamos a cerrar el día. Cuando cierras el día, entonces hazlo con calma. Evita, escucha esto, evitas noticias antes de dormir. Yo no veo noticias. Yo no veo noticias que me van a dañar mis emociones. Claro, lastimosamente hay que ver la noticia, pero para estar informado. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Y te invito, mi mamá ya partió con el Señor hace muchos años, pero mi mamá me decía, hay noticias que yo no la veo. Y yo te hago la invitación, hay noticias que no la puedes ver. ¿Sabes por qué? Porque van a dañarte. Yo estoy medio relajando con los Terian, vamos a hablar de eso la próxima semana, Dios mediante. Pero es un conflicto que lastimosamente muchas familias viven. Y si estás pasando por un proceso similar, ver toda esa información, pues te va a hacer daño. Entonces tienes que ser sabia y asertiva. ¿Cómo? Si esa noticia me hace daño, pues no la veo. Y claro está, no durar mucho rato con el celular antes de acostarte. Por lo menos lo recomendable es 30 minutos antes. Es decir, ves el celular, haces todo lo que tienes que hacer, higiene personal, cuidarte, ir a la cama. Pero no solamente el celular, yo diría también la pantalla, es decir, todo tipo de pantalla, si ves una serie, si ves algún programa. ¿Para qué? Para que tu cuerpo pueda decirse él mismo, ok, es tiempo de descansar. En ese proceso que vas, te higieniza, que vas al baño, te baña, te cambia, te pones la pijama, tú le estás mandando a tu cerebro que vamos a descansar. Tienes que hacerlo, es como una rutina. Es una rutina que tienes que hacer. Nosotras las mujeres nos desmaquillamos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente estoy haciendo eso, ya mi cuerpo entiende que voy a descansar. Por eso no tomes nuevamente el celular cuando ya estás en la cama. Es una mea culpa. Yo lo he hecho, todo lo hemos hecho, pero vamos a aprenderlo. Dejar de hacerlo para comenzar a vivir mejor. Entonces, observar, escucha esto, observar cómo te hace sentir. Me gusta mucho esto. Me genera ansiedad, me deja me hace sentir mal. ¿Cómo te sientes, verdad? Me deja comparándome, me activa mi miedo o el enojo. ¿Qué genera?
¿Qué ansiedad está generando en ti el ver el celular? Entonces, inmediatamente, cuando tú ves esos viajes que se dieron por ahí, de la amiga de tu vecina, y te crea como un poquito como, como envidia, eso no es una emoción buena. Entonces, ¿sabes qué tienes que hacer? Dejar de verlo. Así simplemente. Aquello que te genera ansiedad y te hace sentir mal, simplemente deja de hacerlo. Al final, tu salud y tu bienestar, acuérdate que hablamos de salud mental, es lo más importante. Si al tú ver las fotos de los viajes de tus vecinos, de tus conocidos, te hace daño, pues no lo mires. Y por último, en estos 4 pasos de higiene digital, en 4 pasos, revisa y controla tu tiempo. Ay, aquí es que fallamos todo. Aquí fallamos todo. Has pasado 30 a 90 minutos ahí chateando, hablando con la pantalla. ¿Ah? Tienes que establecer límites. Y esto no lo decía nuestra psicóloga invitada del día de hoy. Establece límites de que vas a utilizar el dispositivo, vas a chatear, tienes licencia. Es bueno chatear y reírnos y ver un mensajito, una oración. Todo es posible, pero cuando lo haces con una justa medida, ¿m? Entonces comienza a conocerte internamente. Comienza a entender cosas que tienes que dejar de hacer, desaprender, y cosas que realmente necesitas aprender a hacer y hacerlo por tu bien. Estamos en Cuídate por Edumás Televisión. Betty Hernández de Mauricio, para mí ciertamente es un placer que tú aprendas a cuidarte, porque cuidarte es un acto de amor propio. Nos vemos en otra próxima entrega de Cuídate.